Bienvenidos a Frecuencia Inclusiva México, un lugar donde escuchamos, conectamos voces y celebramos la diversidad. Con Rebeca Corti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Frecuencia Inclusiva. El día de hoy abrimos un espacio sensible y necesario. Tocaremos el tema de el duelo para todos los padres y familiares que tenemos alguna persona con discapacidad como parte de nuestras vidas y nuestras familias. Para este tema tenemos una invitada muy especial con ustedes, Viviana Martínez Minuti. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme, Becky. Vivi está con nosotros, nos acompaña para dirigir este capítulo. Ella es arteterapeuta, especialista en cognitivo-conductual, artista plástica, por supuesto, y tanatóloga, lo más importante para el capítulo del día de hoy. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, Vivi. De verdad que buscábamos un espacio que es tan necesario como este para hablar de este proceso que muchos padres buscamos y no logramos muchas veces encontrar cómo llegar a tocar este tema tan sensible y a poder expresar nuestros sentimientos cuando vivimos con familiares o hijos, en mi caso, que tienen alguna discapacidad. Así es. Pues Becky, de verdad, gracias por invitarme porque efectivamente es un tema bien importante. El duelo, pues no es fácil hablar de duelos porque mientras más duele es que más amor hay. Entonces, no sé si fíjate que cuando tenemos pérdidas, ¿no? Las pérdidas son las que nos llevan a sentir esas ausencias o a sentir o darnos cuenta que como venía nuestra vida o como planeamos nuestra vida, la expectativa que tenemos de vida no sucede, pues entonces hay una pérdida. Claro. Pérdida de la emoción, pérdida de la ilusión, pérdida de todo lo que planeamos en nuestra mente. Y muchas veces no nos permitimos sentir o no nos permitimos trabajar con ese duelo porque creemos que si nos ponemos tristes, que si nos enojamos, que si nos frustramos ante la noticia del tema específico que vamos a hablar hoy, ante la noticia de tienes un hijo con discapacidad o neurodivergencia, pues si lloro la pérdida del hijo que yo tenía en mi mente que iba a ser sano, entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a querer a mi hijo, que no lo estoy aceptando. Entonces nos guardamos esas emociones. Y por eso yo creo que, como tú decías, es bien importante hablar del tema. Bien importante porque además todos los padres que se han acercado a mí en algún momento me han dicho, Becky, yo no sé cómo procesar esto porque es una culpa inmensa la que uno siente. O sea, como decías ahorita hace un momento, el tema de decir, por eso voy a querer menos a mi hijo o por eso no voy a estar al pendiente de él como debería o no voy a cumplir las expectativas que yo tenía para él. Y pues realmente uno cuando va trabajando va entendiendo que nada más el proceso va a ser diferente. El hijo pues va a estar ahí contigo, permanece contigo y simple y sencillamente el proceso es el que va a ser diferente, va a cambiar, ¿no? Así es. Y lo primero yo creo que tenemos que ir viendo es aceptar que hay dolor, ¿no? Aquí yo creo que los puntos importantes es entender que hay una pérdida. Sí. ¿Por qué? Porque no era lo que nosotros esperábamos. Correcto. Y a veces
Es difícil hablar de este tema porque nos cuesta trabajo agarrar al toro por los cuernos y decir, pues efectivamente, tengo un niño especial, un niño diferente, un niño neurodivergente, un niño con discapacidad y no el niño que yo quería. Y cuando nos guardamos todas esas emociones, cuando nos callamos porque, ¿qué van a decir de mí? Que soy una mala madre por decir, pues no era lo que esperaba. Claro. Pues es que eso no te convierte en ser una madre. Te convierte en una persona que está aceptando su realidad. Claro. Como está siendo. Y eso te puede ayudar hasta a digerir de una manera mucho más ecuánime el nuevo ciclo de vida que vas a empezar a llevar con este hijo o esta hija que va a requerir atención o actividades especiales o mayor aprendizaje personal. Claro. Entonces, pues como dicen por ahí, las etapas de duelo, ¿no? Nuestra más conocida Elizabeth Kubler-Ross, la madre, se podría decir, de lo que es la tanatología. Ella empieza a trabajar con pacientes moribundos y pues empieza a dar cuenta que nadie quiere hablar del tema, que ni los doctores hablan con ellos de la enfermedad, que ellos saben que se van a morir y ya nadie les dice nada. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hablas abiertamente de un tema? Pues te carcome, empiezas a hacer suposiciones. ¿Y qué pasa con las suposiciones? Nos carcomen la mente. Por supuesto. Y les tengo una noticia, el 70% de nuestros pensamientos no suceden. Entonces quiere decir que estamos dedicándole nuestros pensamientos a cosas que nunca van a pasar, pero nos están dando una depresión, una tristeza, una angustia, hasta no podemos respirar. Y cuando dices, a ver, vamos a quitar la paja y vamos a verlo directo, es mucho más fácil trabajarlo, hablarlo, comunicarlo, aprender y nos damos cuenta que todo empieza a fluir. No sé si tú lo has visto. Cuando los papás están en una negación, como toda etapa como todo proceso de duelo, tiene sus etapas. Pero vamos a empezar un poquito antes. Toda pérdida conlleva un proceso de duelo. El proceso de duelo tiene sus etapas. Pero las etapas no son A, B, C, D. Las etapas van fluyendo de acuerdo a cómo te sientes, a qué estás viviendo, en qué momento de tu vida también personal te tomó esa pérdida. Claro. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿No? ¿Qué pasa cuando vamos a hablar de una pérdida, no en este caso de la que queremos hablar específicamente, pero de una pérdida de un ser querido? A lo mejor hay una persona que pues creció con sus papás, con sus abuelos, es una familia chica y nunca fue a un funeral, nunca fue a un velorio, ¿no? De la religión católica, nunca fue a un Shiva, no conoce lo que es una tradición de un funeral. Imagínate qué impacto va a tener para ella la pérdida de este ser querido. Pues va a ser muy, muy complicado porque no sabe cómo hacerle, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer y nada más tiene todas las emociones, ¿no? Caso B, es una familia muy grande donde a lo mejor, pues, se han vivido el fallecimiento de el bisabuelo, el abuelo, el tío, el primo, hasta el sobrino, el nieto. Y hay hay un tratamiento ante la muerte como parte de la vida. Entonces, de entrada, ahí te digo que la forma de percibir las pérdidas sí se vuelve muy diferente. Que justo te pasó en un momento en el que a lo mejor no tenías trabajo, no había estabilidad económica, a lo mejor lo vive muy diferente una madre soltera que una persona que está casada, o a lo mejor no es lo mismo cuando ya tienes un hijo que cuando es tu primer hijo. O sea, también hay circunstancias de vida que hace que tú recibas la noticia de distinta forma. Pero pues ya llegó la tan temida noticia, ¿no? Puede ser
en el momento del parto, puede ser a los 2 o 3 años con el autismo, pues bueno, una parálisis cerebral. Imagínate la sensación de una madre. Estrictamente se fue a todas sus sesiones del ginecólogo, tuvo la alimentación balanceada, se tomó todo lo que te mandan, que si el hierro, que si el ácido fólico, dejó hasta de manejar, y bueno, hizo todo lo by the book, ¿no? Como el libro de qué esperar cuando estás esperando, sí. Se lo echó enterito. Y en el momento del parto, que esta es una situación real, que se empieza a sentir mal, ya tiene 40 semanas, va a ver al ginecólogo y de repente se dan cuenta que tiene preeclampsia. Y en el momento del parto, a ella se le sube la presión y el bebé en ese momento deja de respirar y le tienen que diagnosticar parálisis cerebral. Imagínate recibir la noticia de que tu hijo tiene una discapacidad porque no recibió el oxígeno adecuado en el momento del parto, cuando tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos. Entonces, la frustración es gigantesca. La culpa. Las culpas, la culpa entra dentro de tu proceso de duelo, que ahorita lo vamos a hablar también. Pero, ¿qué culpa tienes tú? Ninguna. Ninguna, ¿no? Ahorita me decías que como de parte de mi experiencia o de lo que he trabajado, hacemos el resumen rápido, ya que estamos aquí. Claro que sí. Bueno, yo estudio psicología y paralelo a mi carrera de psicología empecé a hacer arte, empecé a tomar clases en talleres particulares de escultura específicamente y dentro de pues las prácticas, dentro de los trabajos que yo he hecho, pues hice hace muchos años, trabajé en hospitales, trabajé en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, trabajé en el Hospital Shriners de México, y ahí pues tienes contacto con áreas muy sensibles. Y también en algún momento he realizado peritajes en psicología para determinar daño moral. Entonces, imagínate cuando te llega un paciente, una persona que está demandando al hospital y al doctor por daño moral, porque cuando llega su esposa, después de cuidarse, pero aquí es al revés. El doctor no la revisa correctamente. Cuando la esposa entra al parto, la que fallece es ella. Entonces, imagínate quedarte tú sin la mamá, con el bebé, cuando fue una malpraxis. Qué fuerte. No, muy fuerte. Entonces, hay veces que es culpa de alguien, hay veces que no es culpa de nadie. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya tienes a tu bebé, ya te dieron un diagnóstico recién nacido o vives la vida, estás haciendo lo mejor que está en tus manos, aprendiendo porque nadie nos ha enseñado cómo ser padres y pues nuestra experiencia es nuestra propia vivencia en casa con nuestros papás que tampoco les enseñaron a ser padres, pero de repente pues el plan A no se dio, ¿no? Y lo que yo te mandé, y el plan B, y además el plan B tampoco trae instructivos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando te dicen tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene parálisis cerebral o tu hijo tiene síndrome de Down? Y entonces, pues lo primero que sucede es una negación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede ser. La famosa frase, porque a mí, ¿no? Y entonces viene esta parte de empezar a tratar de entender qué está pasando. ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué si yo estaba pensando que mi hijo iba a ser astronauta, iba a ir a la NASA? ¿Por qué si iba a ser futbolista?
Y entonces, pues, es el trabajo muy personal. Pero ¿qué pasa cuando además tienes que amamantarlo, tienes que cuidarlo, tienes que llevarlo al doctor, tienes que llevarlo a las fisioterapias, a todas las terapias, y entonces los empezamos también hasta a saturar? Totalmente. Muchas veces cuando saturamos tanto a nuestros hijos, pues es que a lo mejor hay una negación porque queremos reparar. Pues algo que ya no es reparable. Claro. ¿Que es duro aceptarlo? Sí. Pero si entendemos que ya no va a cambiar, que ya no va a ser el futuro Messi y ya no va a ser la futura astronauta, pero ahí está tu hijo. Y entonces empiezan las culpas. ¿Por qué empiezan las culpas? Porque después de la negación, pues viene la ira, viene el enojo en tu propia etapa de duelo. Pero como no te vas a poder desquitar con ese bebé o con ese hijo tuyo, pues empiezas a desquitarte con el mundo entero. Y entonces si trabajabas, pues con quien te vas a desquitar es con tus colaboradores. Si no, pues con tu pareja. Si hay pareja, si no hay pareja. Y entonces empieza ahí el enojo. Pero es un enojo que no va directamente relacionado a la situación que estás viviendo. Te enojas con la vida, te enojas con Dios, te enojas contigo, con tus padres, con quien esté enfrente. ¿Por qué? Pues porque nos está costando trabajo aceptar. Y el enojo no es malo, el enojo es sano, es parte de nuestras emociones. Pero cuando no estamos aceptando, procesando la situación que estamos viviendo, pues entonces con más razón nos vamos a enojar. Y te voy a decir algo, el enojo es el amor disfrazado con otra piel. A mayor enojo es que hay más amor. Y hay frustración. Claro. Y pues los que leímos Mafalda de chiquitos, que somos como Susanita, que desde chiquitas queríamos ser mamás, y pues te imaginas ese panorama, ¿no? Los hijos, pues como es la mayoría, y pues de repente nos cambia, pues sí me enojo. Pero como no puedo aceptar que estoy enojada, entonces me voy frustrando y me voy guardando esas emociones. Y después del enojo viene una etapa que se llama la negociación. Híjoles, ¿qué pasa si me pongo a una dieta estrictísima y pues seguramente esas dietas van a ser y yo me voy a la villa hincado y voy a rezarle a todos los santos para que en algún momento me pase a mí algo y si enflaco y si dejo de tomar alcohol y si dejo de fumar y si dejo de hacer cosas que me gustan con la esperanza de que Señor, ayúdame a que esto no sea cierto. Señor, de verdad, por favor, que se le quite. Que cuando le quitemos los carbohidratos y el azúcar, entonces ya va a ser un niño sano o va a ser un niño que pueda hacer lo que yo siempre quise que fuera. Entonces empiezas a negociar. Sí, pero no, pero sí. Pero fíjate lo que acabo de decir. Yo quiero que sea el niño como yo siempre soñé que fuera. Y hablábamos hace rato que pues las expectativas pues son los pensamientos que tenemos que no se cumplen. Y entonces empiezas a negar muchas cosas. No, mira, sí está caminando. No, mira, sí está haciendo cosas. No, mira, sí socializa. O te empiezas a ensimismar, empiezas a quedarte encerrada y dejas de socializar, dejas de salir. Es que pues mis amigas todos no tienen hijos con neurodivergencias, entonces no entienden y pues le van a hablar mal a mi hijo o lo van a rechazar porque existe el rechazo o lo van a hacer sentir mal o yo me voy a sentir incómoda porque de inicio yo ya me siento incómoda porque mi hijo no es lo que yo quería. Después de la negociación, pues viene la tristeza. Si de por sí la depresión posparto es dura, imagínate la depresión posparto, más agrégale la depresión porque no es lo que tú esperabas. No, qué fuerte. Sí es. Y viene la tristeza. Pero a lo mejor lloras y lloras y lloras junto con tu hijo y te das el chance de llorar. Pero ¿cuántas mamás no se dan el chance de llorar porque se sienten mal y por qué voy a llorar si de por sí ya tengo el hijo que yo quería? Entonces no voy a llorar.
Pero entonces te aguantas y te guardas el llanto y te guardas la tristeza. ¿Por qué? Porque te entra la culpa. Porque voy a llorar si tengo un hijo. Claro. Que al final es sano, ¿no? Tiene una neurodivergencia, sí, tiene una discapacidad, sí, pero es una persona sana. Desafortunadamente, muchas discapacidades vienen con situaciones médicas, clínicas de enfermedades, ¿no? Hay síndromes de Down que tienen problemas severos de corazón, de hígado, ¿no? Hay chiquitos que en una de las fundaciones que trabajo, donde yo doy terapias, arte terapia, para fortalecer a papás que tienen hijos con enfermedades y de repente llegan unos chiquitos, es que eran unos chiquitos, una pareja de jóvenes de la edad de mis hijos. Él tenía 18 y ella 17, con un bebé con síndrome de Down. Pero el chiquito, además de síndrome de Down, te traía padecimientos cardíacos y de hígado. Okay. Yo conocí al bebé, tendría 7 meses, y les di varias sesiones a los papás, siempre llevaban a su chiquito. Y hace poquito, imagínate, de por sí ser papás tan jóvenes, ¿no? Que yo, bueno, a esa edad lo que quieren es estar en la fiesta, estar pachangueando. Claro. Y bueno, ya tuvieron a su bebé, que seguramente traían la ilusión, la emoción de ser papás. ¿Y qué pasó? Nace un chico así. No solo enfrentarse a la paternidad y maternidad a muy joven edad, sino imagínate el golpe del destino tan duro que además trae una condición. No solo de la condición de síndrome de Down, Sí, sino además médica, ¿no? Médica, o sea, su corazoncito, su hígado. A esa edad. Qué cañón. Tremendo. Y los dejé de ver como 3 meses y hace un mes me enteré que el bebé falleció. Y entonces ante la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a ellos de 19 y 17 años? O 18 y 17. Imagínate empezar tu juventud con algo tan Una complicado, experiencia con así. esa experiencia de vida tan difícil. Qué cosa. Y entonces pues viene la tristeza. Claro que hay tristeza, claro que tienes que llorar y gritar y sacarlo, porque entre la tristeza y el enojo que traes, lo tienes que sacar y tienes que demostrar tus emociones. Y no porque estés triste, porque tu hijo no fue lo que tú esperabas, tienes que guardarte todas esas emociones. Claro. Fíjese, yo hablo mucho y yo comento mucho, ¿no? Las emociones es energía. Las emociones las sentimos y es energía que entra a nuestro cuerpo. Pero cuando esa energía se queda adentro, ¿qué pasa a la larga? Ya comprobado médicamente, nos enfermamos. Claro. El rencor causa cáncer. Los resentimientos te van enfermando. El exceso de estrés, pues todo lo gástrico. Totalmente. Entonces estamos enfermos porque no logramos sacar estas emociones, esta energía que entró en nuestro cuerpo, ¿no? Yo pongo de ejemplo cuando recibes una descarga eléctrica, no sé si saben, pero pues cuando recibes una descarga eléctrica y entra a tu cuerpo, esa descarga busca una salida, ¿no? En el pediátrico de Tacubaya, pues vi casos de chiquitos o niños que tenían descargas que la salida fue en el talón, fue entre los dedos del pie, a lo mejor en la mano, a lo mejor en el codo. Y la descarga eléctrica busca la salida. La salida. Pero ¿y si no sale? ¿Qué pasa? Híjole. Se queda adentro y te quema. Te quema por dentro. Mi ejemplo es muy sutil y muy lindo, ¿verdad? Pero es la verdad. Y así pasa con las emociones. Entonces, mamá, papá, yo sé lo difícil que estás viviendo, pero
expresa cómo te sientes y no va a pasar nada. Al contrario, te va a ayudar a entender mucho más fácil las cosas. Después de la tristeza, pues viene la aceptación. Y yo te lo dije en orden, pero de repente ya estás empezando a sentirte bien, ya dices, ay, mira, hoy está bien, y al siguiente día pasa algo, viste una película o alguien te comentó algo y te dispara otra vez la emoción. Por supuesto. Y que te enojas. Y te enojas a lo mejor con quien menos la debe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dijeron, ay, qué bonito tu niñito, parece, no sé, a lo mejor... Tu angelito. El angelito, ¿no? Es que, ay, es un angelito. Les contaba hace ratito que, bueno, mi hija ya tiene casi 12 años, Vivi. Y tal cual lo estás diciendo ahorita. Uno pensaría que ya tanta terapia, tantas cosas, tanta vivencia, pues a uno ya lo tienen del otro lado, sí, ¿no? ya superadísimo. Muy aceptado y asimilado. No, nos pasó ahora en vacaciones donde mi hija se hizo amiga de otra niña y definitivamente, o sea, yo sé que en ese momento tal vez el señor que hizo el comentario no lo hizo con una intención mala, ni mucho menos. Yo sé que es parte de la falta de experiencia con esto, de la falta de acercamiento, etcétera. Pero me decía, pero felicidades, si ni siquiera se le nota. Entonces, me hizo sentir un enojo tan fuerte en ese momento, tan fuerte, que regresamos a esta parte y mi hija ya tiene 12 años y yo llevo años tomando mis terapias por esta y por otras circunstancias, pero uno se imaginaría que todos los días trabajas por algo para tener un mayor control en muchas cosas y sin embargo ese día yo trinaba. O sea, yo decía, pero ¿por qué me está diciendo esto? O sea, ¿qué se le tiene que notar o qué tiene que ver él para que sea algo, así como él me dijo, felicidades? No, ¿felicidades de qué? O sea, no sé, ese día yo estaba muy enojada, verdaderamente estaba muy enojada. Y retomas todo esto que me estás diciendo y sí, o sea, pueden pasar años y pueden pasar 1000 experiencias y tú todavía continúas muchas veces en este tren y en este proceso. Y es que hay algo que cuesta mucho trabajo y es también entender que vivimos en una sociedad con mucha ignorancia. Totalmente. Y yo te apuesto que esa persona lo hizo con la mejor intención. Seguramente. Lo hizo hasta como queriendo hacerte sentir bien. Correcto. Pero pues es que no sabemos cómo tratar a los demás. Y además no sabemos qué están viviendo en ese momento. Entonces, ya pasamos por nuestras etapas, ¿no? Ya, ok, ya lo aceptaste y ahí vas. Pero aunado a esto, aunado a tu pérdida, aunado a tu duelo, aunado a tus emociones, pues, ¿qué crees? Que tenemos otra emoción que es bien traicionera, que es el miedo. Y el miedo de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque lo primero es que nos sentimos incapaces de poder educar a alguien que no está dentro de la norma, que no es lo que vivimos o vimos toda la vida. Sí, que no es lo común. Que no es lo común. Y entonces, pues vamos a pasar a ese lado del bando, que antes lo veíamos de afuera, pero ahora pues ya vamos a estar dentro. Y sabemos de toda la vida cómo es la forma del trato con la gente con discapacidad, con los grupos minoritarios. Claro que la sociedad no es fácil. La sociedad no lo acepta. ¿Por qué? Pues porque ya no somos bonitos, ya no estamos derechitos, ya no hablamos bien o no vemos. Tú camina en México con una silla de ruedas en la calle. Vete al centro y trata de caminar con una silla de ruedas. Ve a un restaurante.
vete a los centros estos de entretenimiento. Dime en México, realmente, si hay una cultura para los discapacitados. No la hay. Y te estoy hablando de discapacidad física, ¿no? Correcto. Pensemos. En Estados Unidos, pues sí, con tanta guerra, pues o arreglan todo, o qué hacen con toda la gente que viene de las guerras mutiladas. Claro, por Pues supuesto. claro que hay una cultura para la discapacidad física. Ahorita estoy hablando de la discapacidad física. Me recuerdas una escuela donde trabajé hace unos años, donde era una escuela que toda la construcción va como de bajada. Entonces, ahorita que dices una silla de ruedas, bueno, impensable. O sea, una rampa yo creo que era el roller coaster. O sea, no hay manera. Ah, ok, sí bajaba. ¿Cómo iba a subir? No, exacto. ¿Y cómo iba a bajar también? Porque te digo que iba a ser, yo creo que se iba a quedar corta la montaña rusa de Six Flags. O sea, y sí te pones a pensar y dices, ¿qué pasa con una persona que quiere acceder a ese colegio y tiene esa discapacidad motriz a lo mejor y con una silla de ruedas? No, pues de entrada te digo, no va a entrar. Pues no. O sea, de entrada ya es un cierre de puertas y una limitante donde te van a decir probablemente aquí no hay cabida para tu hijo. ¿No? No hay. No hay. Y eso hablando de discapacidad física, Totalmente. ¿no? Hoy por hoy, no sé si tú has percibido, pero pues los índices de diabetes en este país se han incrementado muchísimo. Y no sé, yo lo percibo, pues las mutilaciones de piernas se ven mucho más que antes. Y sí, o sea, están más accesibles. Pero, ¿y si quieren hacer, si quieren hacer muchas actividades? Pues no, o los empezamos a ver feo. ¿Qué ha cambiado? Porque pues ya hay cada vez más. Ya la misma sociedad lo ha ido asimilando. Volviendo al punto, estamos hablando de discapacidad física. Pero cuando hablamos de una discapacidad intelectual o una neurodivergencia, la sociedad empieza también a marcarlos. Tú y yo lo hemos visto en el día a día. Ni las escuelas que te dicen que están recibiendo a jóvenes con neurodivergencia o discapacidad y que tienen sus grupos de integración, tampoco son integradas. No. Y hay muchas escuelas que tienen su intención, que está perfecto. Pero la intención es tener a 5, 6 o 7 que reciben, porque no más, porque pues tienen que meter más personal, tienen que meter más rampas o tienen que hacer cosas, entonces nada más reciben máximo 10. Ok. Capacitar más gente. Exactamente. Sí, no. Entonces ya no les reditúa. Pero ok, vamos a pensar, tienen a los 10, pero ¿qué tal que hay un chiquito de 5 años? ¿Qué tal que hay uno de 8? ¿Qué tal hay uno de 16? ¿Y qué tal hay uno de 20? En el mismo salón. Y entonces empiezas a tratar a todos iguales porque tienen discapacidad. No. Tienen discapacidad, sí, pero son seres humanos que van a empezar en la adolescencia con todos sus issues de la adolescencia. No se crean que porque tienen síndrome de Down no empiezan a menstruar. Claro. Las niñas. No crean que porque tienen síndrome de Down no tienen intereses fisiológicos o sexuales. Claro. Que ese ya es otro tema. O sea, ¿ustedes creen que un niño un joven con una discapacidad intelectual no se quiere ir de fiesta? ¿No quiere tener a sus amigos, a sus pares, porque también quieren estar con sus pares? Pero están en una escuela normal, que tienen grupos de inclusión. Uh-huh. En prepa. Tú dime si los chavos de prepa, que lo quieren es irse de fiesta con los amigos, con la novia, a tomar, van a invitar a su compañero de 18 años con síndrome de Down. No. Entonces dime si ahí, de entrada, ya hay una segregación enorme social. Ah, sí, pero la escuela los tiene ahí incluidos. Y entran a 2 o 3 clases juntos. ¿Y todo lo demás? Claro. O sea, de entrada, esa sí es inclusión, pero no es una inclusión real. No.
Una inclusión real es cuando lleguen los chavos con alguna neurodivergencia, alguna discapacidad a los cafés, a los restaurantes, y ya nadie ni los voltea a ver. Y si el chiquito tuvo una alteración auditiva y se tiró al piso y está haciendo pues no berrinche, pero una crisis porque no está pudiendo controlar lo que está sintiendo, la gente en vez de que te casi te corra del lugar o te voltee a ver como un bicho raro, diga, ay, ahorita se le pasa, tranquila. Mamá, tú tranquila, se le va a pasar. O guardan todo silencio para que él se calme. Claro. ¿No? Alguna vez leí el que decía, que llega un nieto con la abuela y le dice, abuelita, ¿qué te diría el nieto, ¿no? ¿Qué te diría si voy a invitar a mi novio a que te venga a conocer? ¿Qué harías? Y la abuela se le queda viendo y le dice, pues no sé si café o té, ¿no? Esa es la verdadera inclusión. Claro. No voltear y decirle, ay, no me traigas a tu novio, o yo no acepto la homosexualidad. Sí es difícil, claro, porque somos muchos más millones de personas que no estamos dentro de ese rango. Bueno. No, y cada cabeza es un universo. Y cada cabeza es un mundo. Y tratamos de que estén en lo mejor posible nuestros hijos. Pero siempre vamos a sentir que tenemos el pelo en la sopa. Y más si no lo estás aceptando. Totalmente. Ya pasaste tu etapa de duelo. Ya aceptaste a ese chiquito que tienes ahí. Porque, ojo, vas a sentir la pérdida, vas a sentir la tristeza, el dolor, todas tus etapas de duelo, pero en ningún momento lo dejaste de querer. En ningún momento dijiste, ay, no, este niño, guáchatelas, ¿no? Adiós. No. Te has estado preparando y te has estado fortaleciendo porque sabes que viene una preparación importante. No solo para ti, sino para tu hijo o tu hija. Claro. Pero imagínate, sintiéndote mal, en la tristeza, en la depresión, y además viene la culpa. Y la culpa puede aparecer 5 años después. Es que cuando el doctor me dijo que tenía parálisis cerebral, o que tenía un autismo, o que tenía un TDA, cuando me lo dijo, yo en mi mente dije, es que, ¿por qué a mí yo no quiero este hijo? ¿Lo pensaste? Porque, ¿qué creen? Pues así lo pensamos. Porque somos seres humanos. Pues porque claro que nadie quiere un reto tan importante como es cuidar un hijo con cuidados especiales. De por sí, cuidar a cualquier hijo es un reto muy importante porque la maternidad y la paternidad es tremenda. Cuando ya hablas de una discapacidad, pues es un reto todavía mucho más significativo. Totalmente. Y ahí entra algo que yo siempre he pensado, y es de corazón y de creencia y de fe. Yo sí creo que nuestros hijos nos escogen. Yo sí creo que por ahí hay unas energías que dicen, él, sí van a poder. Y cuando volteas te das cuenta que sí has podido, que sí lo has logrado y que has avanzado a pesar de tu tristeza, a pesar de tu shock, a pesar de que no fue lo que tú esperabas. Y lo que nos queda en ese momento es decir, esto es lo que hay. Claro. Esta personita es mi hijo o mi hija. Y voy a ver qué sí tiene. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿En qué me voy a enfocar? Porque lo que no tiene no va a haber, no va a llegar, no va a suceder, no va a pasar. Pero si me sigo aferrando a lo que no es o no tiene, la única que la va a pasar fatal eres tú. Sí, por supuesto. Porque esa criatura va a seguir creciendo todos los días.
Y además aprender un poco a diferenciar ahorita que estás diciendo esto, Vivi, porque muchas veces, o sea, yo me ha tocado experiencias donde siento que los mismos padres como que entendemos mal esa parte a veces, porque el pensar, no, él nunca va a poder esto, ya te hace un papá, qué horror. ¿Cómo no puede tener esa albergada esa esperanza? El niño no verbal va a hablar. El niño que no logró hacer esto sí lo va a lograr. No, yo creo que todos tenemos el derecho a analizar a nuestros hijos y a ver en qué cosas los podemos apoyar para que vayan teniendo un mejor desarrollo, pero definitivamente hay cosas que sabemos que no van a cambiar, ¿no? Y como dices tú, aceptar esa parte y enfocarnos en lo que sí vemos que nuestro hijo, porque todos los niños tienen habilidades diferentes y en donde vemos que él brilla. Por ejemplo, mi hija es autista, pero mi hija es brillante para arte y matemáticas. Entonces, se le dificulta la parte del lenguaje, la comunicación, el aprendizaje en este sentido. Y yo la ayudo en esa parte, pero yo vivo fortaleciéndole la otra porque yo sé que es de donde va ella a disfrutar y a brillar, porque es lo que le gusta, es donde ella se siente como pez en el agua. Y sí, me cuesta trabajo a veces voltear y decir, no, a lo mejor Camila no va a ser literata, no me va a venir a escribir una novela. Pero ¿quién sí? A ver, ¿cuántos Shakespeares hay en la vida? Sí, no, definitivamente. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, es que ahora me aferro para que sea el próximo Shakespeare. No lo iba a hacer, ni antes del diagnóstico ni después. No lo iba a hacer. Sí. Creo que son esas expectativas, como dices, que nos formamos todos los padres y que a veces nos aferramos a eso y muchas veces por eso terminamos descuidando la parte de donde ellos sí disfrutan y de donde ellos son brillantes. O sea, además. A ver, todas las mamás, tú acuérdate, cuando éramos chicos, nos metieron a clases de gimnasia, de tenis, de natación, ¿no? Bueno, y natación ya es un plus, o sea, ya es algo importante y básico. Pero, pues, yo me acuerdo que nos iba metiendo a todo, pues, para ir viendo qué te gustaba o qué no te gustaba. Claro. Que claro que se vale el ensayo y el error. Pues tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero cuando ves que sí hay algo que sí puede llegar a ser, pues con todo, ¿no? No sé si yo constantemente al grupo en el que estamos, les mando de repente videitos. Yo los invito a que conozcan a Alex Roca. Es un joven, bueno, ya adulto, con discapacidad, con una parálisis, sin lenguaje, pero habla lenguaje de señas. Uh-huh. Y él, a pesar tiene una malformación ya en las piernas, a pesar de su situación física, él decidió cambiar el mundo para que acepten a la gente con discapacidad. Y lo primero que se le ocurrió hacer, ¿por qué no?, hacer un maratón completo. Esa es la primera persona con discapacidad en el mundo de terminar un maratón de 42 kilómetros. Qué impresionante. Y ha roto con un montón de esquemas de persona con parálisis. Tiene su página en Instagram y en ese camino encontró a una mujer que vio en él a ese hombre maravilloso. Y ella es la que le traduce, la que le ayuda, lo que le impulsa. No saben la pareja que son, increíble, y cómo han roto con tantas creencias que se tienen en lo que es la discapacidad. Porque ahí viene otra cosa, que los papás nos preguntamos, ¿y qué va a pasar de ellos cuando crezcan? Es la pregunta de todos los días. ¿Se van a casar? ¿Van a encontrar a su pareja? ¿Van a poder hacer una vida dentro de lo más normal que se pueda? Van a poder trabajar. Se van a poder valer por sí mismos. Que claro que todos nos preguntamos eso. Por supuesto. Con o sin neurodivergencias, con o sin discapacidad. Y pues para eso los papás creemos que les estamos dando los valores, que les estamos dando la educación correcta para que se hagan buenas personas.
Pero aún así con todo, ve cuántas malas personas hay. Y yo creo que lo más importante tiene que llegar a ser ese punto de aceptación y de ver a nuestro hijo tal y como es. Porque partiendo de eso, partiendo de lo que se tiene, de lo que es, de cómo reacciona, de que sí puede, solo enfocarnos en eso. Y ayudarlos a entender, porque ahí viene también otra cosa, que ellos también de alguna manera conozcan lo que les pasa. Claro. Porque mamás o papás, les tengo una noticia. Si ustedes no han hablado con sus hijos de su discapacidad o de su neurodivergencia, sus hijos lo saben. ¿Por qué? Porque saben que no son iguales a los demás. Y mientras más alargues esa plática difícil con ellos, más raros se van a sentir. Porque ellos han sentido la mirada de los demás. Porque han entrado a una tienda y han visto cómo hay gente que los ve y se les voltea la cara. Porque se han dado cuenta que mamá se enoja o llora cuando alguien los trató diferente. Porque saben que no son iguales o no son como sus compañeros. Sus hijos saben. Que ustedes no se los digan, es otra cosa. Pero ellos se dan cuenta. Trabajando con un chico de 18 años con discapacidad intelectual, son 3 hermanos de 6. Mamá drogadicta. Todos los hijos son de distinto papá. El gen predominante de la mamá fue lo que hizo que él y sus 2 hermanos tengan discapacidad intelectual. Después de un maltrato físico muy, muy difícil con uno de los padrastros, en el que además le apagó un cigarro en la carita, este chico decidió salirse de su casa y pedir ayuda. Llega al DIF y el DIF lo recibe a él y luego van por sus otros 2 hermanos. Y el DIF los recibe a los 3 y después ya los integran a una fundación que hace un trabajo muy lindo con jóvenes con discapacidad, que se llama Fundación Pacos, claro. En donde les dan, en ese momento tenían lo que era la residencia, pero después de la pandemia tuvieron que hacer la residencia. Y trabajando con él, porque él, adolescente, confundido, como todos los adolescentes, con todos los cambios hormonales que se presentan, con toda su integración de pensamiento y que empieza a madurar y que empieza a descubrir, pues que siente cositas en el cuerpo, que además le atraen más, no sé si las mujeres, los hombres, pero le están atrayendo algo que antes no. Claro. Y empieza a tener depresión. Ahí es cuando ya me toca intervenir y empiezo a ver por qué está deprimido. Pues es que soy raro. Es que me tratan como raro. Es que no soy igual. Es que soy diferente. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Claro que se da cuenta. Nos pasa hasta los que, hablando en primera persona, no lo sé, a ciencia cierta, pero le pasa a todos los que inclusive son de diagnóstico tardío, ¿no? Se dan cuenta que algo no encaja en el manual, que algo, la pieza, algo falta, algo no. Es otra maquinaria. Totalmente. Es otro modelo. Por supuesto que te das cuenta. Por supuesto que te das cuenta. Y a ver, hay lavadoras. No todas son iguales. A lo mejor tú compraste la que tenía aspas, pero pues, ¿qué crees? Hay una que saca burbujitas, hay otra que es horizontal, hay otra que es vertical. Y el manual de una no le sirve al manual de la otra. No. ¿Por qué a fuerza queremos usar el mismo manual para todas las lavadoras? Lo único en común es que lavan la ropa y la dejan limpia. Es lo único en común, pero cada modelo es diferente. Y nosotros a fuerza queremos encajar el manual con el que nosotros crecimos, con el que las vecinas, con el que las amigas quieren además educar a sus hijos.
Pero pues este manual es diferente. Y lo tenemos que empezar a escribir también nosotras. Con todas estas emociones que salen, Vivi, con todo esto que sucede durante el duelo, ¿qué piensas? ¿Qué nos podrías a los papás y a los familiares recomendar? ¿Qué estrategias para lidiar con toda esta situación? O sea, me refiero a estoy sintiendo tales y cuales emociones, enojo, tristeza. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues herramientas hay un montón. Y mira, las emociones son universales. Todos los seres humanos sentimos las mismas emociones, que son las 6, ¿no? Tristeza, miedo, alegría, enojo, asco y miedo ya dije, ¿verdad? Miedo ya. Tristeza, pereza. No, pereza. Voy a pensar La pereza es un pecado capital. Voy a pensar en ¿cómo se llama esta película? En Intensamente. En Intensamente. Que tanto nos gusta a todos. Estas 6 emociones son universales. Y los sentimientos ya van cambiando de acuerdo a también nuestras propias experiencias. Y además están nuestros estados de ánimo. Todas varían de acuerdo al tiempo. Todas las emociones duran 90 segundos. Pero si nosotros, por el mismo trajín de la vida, situación que estamos viviendo, circunstancias, nos mantenemos enojados 90 segundos más, 90 segundos más, 90 segundos más, pues ya lo volvemos un sentimiento. Y entonces ahí viene el rencor, viene la culpa, viene la frustración. Y esas influyen de acuerdo a toda nuestra historia de vida, a toda nuestra experiencia y a todo lo que nos ha tocado vivir. Porque de repente ves que dices, ay, ¿cómo hay mamás que ni parece que tienen en una casa, es una familia con capacidad, con necesidades especiales? Y de repente hay unas que nomás ya se les destroza toda la vida. Yo creo que el punto más importante tiene que ser el aceptar lo que estoy viviendo. Y cuando llega la aceptación, es qué actitud voy a tomar hacia lo que estoy viviendo. Porque, ¿qué crees? Todos vivimos algo que nos vuelve víctimas. Y esto lo saqué de un libro maravilloso que escribió una sobreviviente del Holocausto, Edith Eger, que justo falleció hace muy poquito tiempo, de 98 años, y escribió un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Ella lo escribió a los 90 años. Entonces, ¿qué creen? También trabajo con personas de la tercera y cuarta edad. Y te das cuenta que la actitud hace que todo se vea diferente. A lo que quiero llegar es que todos vivimos circunstancias de vida que nos vuelven víctimas. Todos de alguna manera. Pero llega un punto en el que tú vas a decidir si vas a vivir como víctima y entonces ya caes en una vida de víctimas. Entonces encuentras beneficios siendo esa víctima. Y entonces me conviene vivir en la víctimas. Y pues ganancias tengo para seguir ahí. O tomar una actitud de esto que me pasó es una experiencia de vida. Voy a aprender de ella y voy a salir adelante. Todos tenemos esta decisión todos los días. ¿Qué actitud voy a tomar ante lo que se me presenta? Sí, no es fácil, no. Pero sí está en nosotros, fíjate. Está en nosotros decir, esto es lo que me tocó, ¿qué voy a hacer con esto? No me encontré al príncipe azul, no vivo en un castillo, pero entonces, ¿qué tengo?
y valorar realmente lo que tenemos para ir avanzando. Y lo vas a hacer con una actitud positiva de crecimiento, de aprendizaje, de amor, o lo vas a hacer con una actitud de victimez, de sufrimiento, de negatividad. Y tú sabes cómo te ven en el día. Y tú sabes cómo te puede ir cada día, porque esto es de día a día. Es de solo por hoy voy a ir avanzando, solo por hoy voy a ir aprendiendo, solo por hoy voy aceptando, solo por hoy voy a decir qué es lo que me tocó vivir y eso, sacarle lo mayor aprendizaje, el mayor crecimiento y la mayor fuerza que tenemos. Porque la mayor fuerza que está ahí, que es la energía más maravillosa del universo, es el amor. Y yo estoy segura que todos sus papás se aman a uno mismo, aman a su pareja y aman a sus hijos. Y si nos manejamos a través de esa energía tan grande, todo va saliendo. Pero, ay, no, pobrecito, porque se va a romper. No, no se va a romper. Vamos a ver por qué lado es mejor, pero hay que fortalecerlo también a ellos. Y es que es un angelito, pues todos somos angelitos. Pero si lo tratamos como que no se mueva, que no hable, que no diga, es que pobrecito, es que, pues no. Porque también, dentro de toda la educación, con o sin necesidades especiales, hay que educar con amor, hay que poner límites con amor. Porque tú dime qué pasa con un chiquito que además que tiene TDA, agresivo, pues lo dejas que haga todo, no le pones límites y entonces al ratito estás teniendo un chico además con pues agresivo, incontrolable, que quiere hacer lo que se le dé la gana, aún con algunas otras limitaciones. Disciplina con amor, mamás. Disciplina con amor. ¿No está fácil? No está fácil. ¿Es un reto? Sí es un reto. Pero la vida de por sí es un reto. ¿No? No es parejita. Nada es parejito. No. Hay brinquitos suavecitos y hay brinquitos fuertes. ¿Qué podemos hacer como papás? Pues como dicen en los aviones, si vienes acompañado de un menor y hay una despresurización y salen las mascarillas de oxígeno, papás, primero te tienes que poner tú tu mascarilla y después ponérsela a tu hijo. Si tú no estás bien, si tú no estás logrando aceptar esta pérdida, si tú no estás logrando aceptar tu vida, tu realidad y las circunstancias que te tocaron vivir, sí necesitas apoyo. Un apoyo psicológico, si ya hay una depresión muy profunda, pues sí buscar un psiquiatra y pues empezar a cambiar tu pensamiento y empezar a aceptar que la vida, cuál es la vida que a ti te tocó vivir, dentro del dolor, dentro de la confusión, dentro de que, pues ni modo. ¿Por qué? Porque son cosas que no puedes cambiar. Son condiciones de vida que no puedes cambiar. Totalmente. Es eso lo que hay. Ahí ya está. Una neurodivergencia no la vas a poder cambiar. Una discapacidad intelectual, física, ya no la vas a poder cambiar. Pero entonces por eso, pues mejor ya, o lo saco, lo rechazo, o lo quito. Pues no. Mejor veo en qué puedo encontrar un punto de encuentro, porque sí pasa. Si con niños o hijos que no tienen ninguna situación, es difícil a lo mejor a veces empatar, comunicarte o aceptarse, pues ¿por qué no va a pasar también con un niño que tenga discapacidad? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues empecemos a encontrar esos puntos de encuentro, esas empatías, esas relaciones, esos momentos. Y así como tienes que encontrarlo con tus hijos, lo tienes que encontrar contigo, con tu pareja. ¿Qué recomiendo? Pues sí, hay que ir a terapia. Hay herramientas de fortalecer tu autoestima, porque además
pues empiezas a sentirte menos. Claro. ¿Qué hice mal? ¿Qué tuve yo? ¿Por qué le transmití esto? Sí, no, que no logré. ¿Qué no logré? Y entonces, como dejan de invitar a tus hijos a la fiesta, pues tú dices, híjole, entonces te empiezas a sentir mal y te enojas con ellos, te enojas con esto. Que son cosas que suceden, claro que sí. ¿Qué puedes hacer? Pues buscar grupos donde a lo mejor empaten tus hijos y sí te inviten a la fiesta. Por supuesto. Y pues a veces podar el árbol, hasta el árbol genealógico a veces se poda porque hasta la familia no ayuda. Hasta el árbol, me lo han dicho infinidad de veces los papás. O sea, me contaba una de ellas una experiencia que me decía que su mamá le había dicho, ay, hijita, ¿quién sabe qué estarás pagando? Me dice, Becky, yo me peleé con mi mamá, o sea, no peleada activamente, pero me dice, después de ese comentario me sentí tan desafortunado el comentario, tan mal yo misma, que sí me alejé de mi mamá mucho tiempo para cosas que nosotras teníamos como pues muy unido, tenían un lazo importante para muchas cosas. Y lo empezó a perder por situaciones así, porque definitivamente muchas veces, como dices, la familia tampoco lo comprende, tampoco te hacen la vida sencilla. No, y en vez de apoyar, te meten el pie. No, por supuesto, por supuesto. Pues mira, lo primero es no tomártelo personal. Y tanto para ti, interno, sí, como externo. Es que para eso uno tiene que trabajar tanto con su persona, Vivi, para tratar de manejar todo lo que tú traes como persona de background y no trasladarlo a, no sé, a los hijos. A los hijos, porque si a ti te rechazaron en algún momento de tu vida y rechazan a tu hijo, pues por supuesto que te brinca. Vas a salir con todas las alertas del mundo. Entonces, es un trabajo y un trabajo personal muy importante, siento yo, y que no muchas veces todos tenemos acceso. Esa es otra cosa también muy difícil, ¿no? Pero, ¿qué crees? Ya hay un montón de lugares donde tú puedes buscar el apoyo. No solo es las limitaciones económicas. O sea, ya no hay, porque hay muchísimos lugares donde te dan apoyos emocionales sin costo. Hay ya muchísimos lugares o terapeutas, yo me incluyo, que ya no solo es presencial, ya lo hacemos por Zoom, claro, o por videollamada. O sea, ya no es tampoco el límite de espacio ni la distancia. Claro. Los tiempos, pues hay muchos terapeutas. Yo acabo trabajando a veces a las 10 de la noche. Sí, te y creo. Empecé a lo mejor a las 7, 8 de la mañana. Te creo, sí me explicó. A veces es sí tener la intención. Yo, como siempre les digo, decir las palabras mágicas. Tengo un problema y necesito ayuda. Si no dices las palabras mágicas, mira, tú no sabes cuántos pacientes me refieren, amigos o primos. Es que yo ya me siento bien, entonces te voy a recomendar. Y me mandan y me mandan. A lo mejor empezamos el contacto. Ah, mira, sí. Nunca me vuelven a llamar. Y me dicen, es que ¿por qué no te llamó? Es que lo necesita. Pues sí, pero no es su momento. El que a lo mejor querías ayudarlo con toda la mejor intención eras tú. Claro. Pero él todavía no quiere ser ayudado. Claro. Y entonces, cuando todavía no estamos listos, buscamos muchos pretextos. Ok, pero ya dijiste las palabras mágicas. Sí quiero ayuda. Estoy deprimidísima. La situación me está sobrepasando. Ya no me quiero levantar de la cama. Lloro por cualquier cosa. Estoy enojada con la vida. Yo creo que ahí sí necesitas buscar ayuda, porque ahí ya no solo es la familia, sí está bien. Ya no solo son las amigas, porque también las amigas tienen su vida. Tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a pensar en nosotros, a fortalecernos, a volvernos a volver a disfrutar la vida. Y en ese momento, cuando cambia ese chip, de verdad hasta empiezas a ver de colores diferentes. Empiezas a decir, ok, sí tengo un hijo con discapacidad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Té o café? Té o café, exactamente. ¿Por qué? Porque pues ya está ahí.
No lo vas a cambiar. Y lo único que haces es, cuando lo estás rechazando, esta chinita me puse, porque te voy a decir algo, trabajo ahorita con un chico y la mamá no ha aceptado su discapacidad y ya tiene 17 años. Y entonces se vuelve más difícil el transitar de ambos. Es que es justo, porque acaba dificultándose para, inclusive a veces hasta tu misma familia, tus hijos, tu esposo, se vuelve todo mucho más complicado. Claro. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Recuperarte y recuperar tu vida. ¿Cómo? Conciliándote con Dios, conciliándote con tu familia, conciliándote con tu sociedad, volviendo a tener tus espacios yéndote a tomar tu cafecito. Si tienes pareja, pues que tengan su salida de novios, que sigan teniendo este interés entre los dos, porque a veces por echarte la culpa o por agredir al otro o porque no está haciendo exactamente lo que tú quieres que haga para que tu hijo no esté mal, y entonces empiezas a culpabilizar también a la pareja. Pero es que te estás culpando a ti y como te está doliendo tanto, entonces mejor vas a buscar a alguien externo. Claro. Y entonces ahí vienen las culpas también. Pero la culpa, ¿para qué te la echas? ¿O para qué se le echas a los demás? Al final es un no aceptar lo que está pasando, no aceptar la realidad. Claro. Y cuando aceptamos la realidad, por muy dolorosa que sea, en el momento de verdad en el que aceptas qué es lo que está pasando, se te abren muchísimas ventanas y muchísimas puertas. Porque ya no te quedas en esa victimez. Ya te quedas en el vamos a vivir la vida. Vida solo hay una. Es poco tiempo. Y si además nos estamos recriminando o culpando a los demás, pues hasta pierdes tiempo, dinero y esfuerzo, energía. Abracemos la discapacidad, abracemos la neurodivergencia, aceptemos lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra circunstancia y fortalezcámonos a nosotros. Y te voy a decir algo, mientras más fuerte estás, mientras mejor estás, mientras más disfrutas tu vida y mientras más feliz estés en las circunstancias de vida que te correspondan, pues hasta te deja de importar si llegan a decirte que qué bien lo estás haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque sabes que efectivamente lo estás haciendo muy bien. Y en vez de enojarte vas a decir, soy una fregona. Soy una fregona. Totalmente. Y una mamá fregona hace hijos fregones. Hay herramientas, sí. Yo trabajo mucho en las terapias, ya cuando he tenido mamás con hijos con discapacidad que se acercan en un estado ya de burnout. ¿Por qué? Porque además queremos ser perfectas, queremos ser las supermamás, ¿no? Compensando, bueno, ok, como fallé en esto, que no fallaste, pero como fallé en esto, entonces voy a ser perfecta. Y nos volvemos controladoras. Entonces te levantas a las 5 de la mañana para dejar perfectamente ordenada la casa, lavada la ropa, el desayuno de uno para el desayuno del otro. Porque si tienen hermanos y los hermanos no tienen discapacidad, pues entonces no van a comer lo mismo porque uno pues no puede comer carbohidratos, no puede comer azúcares, no puede comer gluten, no puede comer nada más que chicharitos y a la otra no le gustan los chicharitos. Tiene selectividad alimentaria, entonces una cosa. Entonces, además, y el esposo pues también se tiene que desayunar y tú a veces ni desayunas, pero luego tienes que salir corriendo, no a la escuela, sino a la terapia 1, a la terapia 2, a la terapia 3, pero luego además tienes que, pues, y entonces ¿en qué momento piensas en ti? Claro. Y entonces te dormiste a las 11:30, 12 de la noche, porque tuviste que dejar para el siguiente día, que si el trabajo, que si la ropa, que si esto, que si lo otro. Y entonces nos saturamos de tanto que nos olvidamos de nosotros. Y entonces los básicos, que son los básicos para ti, para tu esposo y para tus hijos, que son dormir bien, comer bien, hidratarte, ejercicio y actividades que te den placer, no hiciste ninguna. Entonces ya llegan, echas unos trapos
que lo único que quieren es llorar porque ya no pueden. Pues claro, de que me platicaste ya me cansé yo. Y tú esto lo hiciste, llevas 5 años así. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a ponerte tú la mascarilla de oxígeno, empezar a hacer también tus cosas y empezar a soltarlos tantito. Porque, mamás, terapia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también los chicos están agotados. Por supuesto. Están saturados. Dejen que se aburran. También ellos se pueden aburrir y no les pasa nada. No los tenemos que controlar. Dejémoslos ser. Démosles responsabilidades. También, de acuerdo a su edad, los niños tienen que empezar a tener responsabilidad. Porque si no les damos, le ponemos la responsabilidad en sus hombros, estamos haciendo unos escuincles malcriados. Sí. Responsabilidad, trabajo colaborativo en tu casa. O sea, que ellos tengan actividades que tienen que hacer todos los días también para contribuir. Exacto, o sea, su cama, ok, no la van a hacer perfecta, no van a echar como en el ejército la monedita para que rebote, pero con que ellos estiren. Claro. Y así se lo dejas, mamá. Por supuesto. No seas obsesiva y la vayas a estirar y que quede perfecta. No. Y que su ropa se la quitaron ahí, pues le pones un bote y ahí pones tu ropa. Eso sí lo pueden hacer. La única manera de aprender. Y sus zapatos no están en el piso, están en donde deben de estar. Y si pintaron, pues recogen la pintura. Y limpian. Y si se metieron al baño, pues que le jalen al excusado. Claro. Y que se laven las manos. Que no alcanzan, pues les pones un banquito. Pero son las responsabilidades, las básicas. Del baño, lavarse dientes, terminaste de comer. A lo mejor, si es platito de plástico, está bien. Tú, llevas tu plato al fregadero y lo lavas. Claro. Y les encanta. Pero si nosotras mismas no les permitimos hacer las cosas porque queremos controlar todo, pues de entrada estamos siendo inútiles, con o sin neurodivergencia, ¿eh? Totalmente. No les resolvamos todo tampoco. Que quieren ellos abrir su caramelo y les está costando trabajo, pues ahí déjalos. Se van a entretener un rato, pero pues Eventualmente lo van a ver. Y te quiero decir algo. Quiero que estés ahí para que veas su carita cuando lo logre. Claro. Pero si tú se lo abriste... Una satisfacción. No le vas a dar esa satisfacción a tu hijo nunca. Mamás, también suéltenlos tantito. Y soltar es decir, tengo chance de yo también ir a hacer ejercicio. Pues yo también tengo chance de irme a tomar mi cafecito con mis amigas. No lo vas a hacer diario todo el día, pero pues una vez cada 15 días. Y va a ser un refresh a tu corazón y a tu alma maravilloso. Claro. Porque la vida sigue, con o sin neurodivergencia. Vivi, yo te quiero nada más preguntar, antes de que cerremos nuestro programa. Tú das esta parte de arte terapia tan valioso, el arte que es otra forma de expresar sentimientos y emociones. Yo nada más quiero, para que las personas que nos están sintonizando el día de hoy, para que se puedan acercar a ti, vamos a dejar todos los datos y el contacto de Viviana para que puedan localizarla si así les interesa a ustedes. Pero como también hay un manejo de duelo acompañando el duelo utilizando con arte terapia. Sí. Mira, con arte terapia o con lo que yo me he especializado, yo le he utilizado, para mí es una herramienta maravillosa porque yo doy apoyo psicoemocional cognitivo. No solo a cualquiera de mis pacientes, sino también trabajo con jóvenes con discapacidad o con neurodivergencias, trabajo con personas de la tercera edad con y sin demencias. Trabajo depresión, ansiedad, burnout,
también con personas con sobrevivientes de abusos y todas utilizo herramientas artísticas. ¿Por qué? Porque para mí el poder utilizar el arte como un apoyo ha sido maravilloso, porque a veces nos cuesta mucho trabajo verbalizar emociones o situaciones de vida, o tenemos traumas de mucho tiempo que nos cuesta trabajo hablarlas, expresarlas, hacerlas consciente o trabajarlas. Es muy duro a veces trabajar alguna afectación, algún trauma. ¿Y qué pasa con el arte? Que cuando lo trabajamos y lo expresamos y lo ponemos fuera de nosotros, ya no está aquí, está allá. Entonces es mucho más fácil poder trabajarlo. Los duelos, yo he realizado varios talleres de duelo donde utilizando herramientas artísticas voy ayudándoles en este proceso en el que están viviendo las personas. Y, por ejemplo, hace rato me decías, ¿qué herramientas para los papás? Pues hay muchas herramientas en las que pues, fortalecer la autoestima, el trabajar alguna situación del pasado que nos puede recordar esto que estamos viviendo, el volverte a sentir bien, el volverte a sentir cómoda contigo, el poder hablar de este duelo, porque a veces yo te estoy diciendo, trabajaste tu duelo recién de la noticia. ¿Y qué tal que nunca lo trabajaste? ¿No? Y entonces se vuelve un duelo crónico. Claro. Entonces hablemos de qué pasó, qué te dolió, qué no trabajaste hace unos años, que hoy está saliendo de otra manera. Un tema que también es bien importante, además de fortalecernos nosotras como mamás o también los papás, porque a veces los papás les cuesta también mucho trabajo hablar de sus emociones. Ojo, acuérdense que venimos de generaciones en los que al hombre no llora, el hombre no siente, la mujer se aguanta, la mujer se calla. Entonces, hoy las nuevas generaciones sí están expresando sus emociones. Y es bien importante, mira, algo que yo hablo mucho con los papás con los que trabajo es una de las herencias más importantes o más grandes que les vamos a dejar a nuestros hijos es que aprendan a expresar sus emociones. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que si están tristes, estén tristes y lo sientan. Que si están enojados, estén enojados. Y hacer muchas actividades en las que obviamente, si están muy enojados, pues sácalo con herramientas, que rompan papel, que hagan bolita, que a lo mejor le peguen a una almohada, para que no se hagan daño a ellos mismos o le hagan daño a otros. Esto pasa cuando también no les damos chance a nuestros hijos, si tienen alguna situación de vida, que no expresen o no puedan expresar sus emociones. ¿Y qué pasa cuando no les hablamos de qué se siente vivir un duelo? ¿No? ¿Qué pasa cuando se muere la abuelita o cuando se muere la mascota y como tiene discapacidad, ni le expliques? Como es chiquito, no le digas nada, ¿no? Hace 3 años más o menos me llega el caso de un niño de 7 años con TDAH agresivo y además oposicionista desafiante. Y está muy, muy agresivo y no duerme. Un niño de 7 años que no duerme es un foco rojo. Entonces empiezo la sesión con él y en algún punto de la sesión, después de ganarle la confianza, le pregunto, oye, me dicen que no estás durmiendo. Y pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no duermes? Y voltea y me dice, es que tengo miedo a dormir. ¿Pero por qué? Pues es que tengo miedo a morirme por dormirme. Y le dije, ¿por qué? ¿Quién supiste que le pasó a eso? Es que mi abuelita murió. No, mi abuelita se durmió y se murió. Eso es lo que le dicen a él. Es muy fácil decir esa noticia, ¿no? Es que se quedó dormida y se murió. Yo creo que sí tenemos que aprender a hablar de las pérdidas con nuestros hijos. Hay que aprender a enseñarles. Claro que con una neurodivergencia, una discapacidad, pues podría ser que el entendimiento de lo que está sucediendo cueste un poco más de trabajo.
Pero sí hay que decirles con frases cortas, abuelita murió. Abuelita, su cuerpo dejó de funcionar y por eso murió. Abuelita, como su cuerpo dejó de funcionar, murió. Entonces, pues la verdad, depende de la religión, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente muere? De acuerdo a tu religión, a tus creencias. Pero no se quedó dormida y se murió, o está en el cielo, porque pues voltean. Acuérdate que los niños con autismo, además, son by the book, no puedes, no hay sarcasmo, sí, no hay humor negro. Voltea al cielo en ese momento a buscar a la abuela. Entonces va a voltear a decir, ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿No? O sea, sí aprender a explicarles y decirles las cosas como son. Y si hay necesidad de repetírselo, hay que repetírselo. Hasta que ellos, en su proceso intelectual, en su proceso de pensamiento, entiendan que ya no van a volver a ver a abuelita porque su cuerpo dejó de funcionar. Y hay algo que por ser humano tenemos y sabemos. Sabemos que el cuerpo nace, crece, se reproduce y muere. Lo cortemos. Pero la única certeza que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Es la único de verdad que sabemos con toda la certeza, es esa. Que claro que queremos morir ya grandes, ya que cumplimos todos nuestros propósitos, sí, pero también los niños tienen que entender que a veces hay niños que mueren. Hay adolescentes, hay adultos jóvenes, hay adultos grandes. Lo ideal es que sean los abuelos, sí, pero también desafortunadamente mueren jóvenes. Y es lo único que sabemos. ¿Por qué nos duele tanto cuando son niños o jóvenes? Pues porque tenemos expectativas. Es que yo quería que ya no estudió la carrera, o ya no se casó, o no tuvo hijos. Y entonces nos vamos hacia la expectativa, hacia lo que estamos esperando. Por eso a veces duele tanto que mueran jóvenes o niños. Claro. Pero nuestros chicos entienden que existe la muerte. En nosotros está cómo lo van a procesar y explicarles. Y te vas a sentir muy triste y va a haber días que no vas a poder ni querer hablar con nadie porque tú te sientes mal, porque sientes una ausencia, porque perdiste a un ser querido. Y es normal que a veces te sientas contento y no pasa nada. Porque ¿por qué vas a estar contento si se acaba de morir el abuelito la semana pasada? Pues no, porque tampoco la vida es negro o blanco. Porque hasta en los duelos podemos tener estos momentos de amabilidad o de disfrutar, porque la vida, eso es lo más duro de vivir un duelo. Que la vida sigue. Y tú, a pesar de tu dolor, a pesar de tu ausencia, a pesar de la pérdida que estás sintiendo, la vida sigue. Eso es lo más duro cuando perdemos a alguien tan importante o perdemos algo tan importante. La vida sigue. La vida sigue. Y tenemos que seguir caminando a pesar del duelo. ¿Qué pasa con el duelo de nuestros otros hijos? Porque cuando el hijo con discapacidad o neurodivergencia tiene hermanos, ya sean mayores o menores, ¿dónde quedan esos hermanos? Cuando la mamá se dedica al 120% a sacar adelante al otro. Y entonces esos hermanos se tienen que ajustar. Y pierden a veces a la mamá. Claro. No físicamente. Pierden a la mamá porque la mamá se va a enfocar al 100 en el otro. ¿Y dónde quedan ellos? Y los propios duelos de sus hermanos. Es que mi mamá antes sonreía y ahora ya no ríe. Y es que mi mamá se dedica a mi hermano y a mí nunca me pela. Es que antes mi mamá me llevaba por un helado y ahora nunca me lleva. Ese tema es tan
tan difícil, pero tan necesario de platicarse también. En algún momento seguramente vamos a hacer un capítulo que se enfoque y se dedique al tema de los hermanos. Porque sí, es que lo que estás diciendo, y sí me lo han manifestado, y sí me han dicho, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los que tienen hermanos y tienen algún integrante en la familia con discapacidad? Y es un tema que sin duda debemos de tocar y sin duda debemos de manejarlo, porque muchos papás se sienten perdidos al respecto en ese sentido, o en ese momento no se están dando cuenta de que los hijos, como dices, están pasando por un duelo de no tener el padre o la madre que tenían en algún momento, o el tema de sentirse como, no quiero decir excluido porque no es la palabra, pero como poco identificado por el tema del hermano, y que imprimen todos los esfuerzos en el hermano. En el otro, con claro. discapacidad, ¿no? Yo Sí. algo que les diría es, dense un tiempo con ese hermano, con ese otro hijo. Denle sus tiempos también. Eso es bien importante. Y bueno, podemos seguir hablando de muchas pérdidas. Con lo que me gustaría cerrar es decir, la familia que estaba antes del nacimiento de este nuevo hijo, o después del diagnóstico, vamos a hablarlo así. La familia antes del diagnóstico era una, esa familia ya no va a estar, es una pérdida, hay que aceptarlo, pero ahora empieza una nueva familia, un nuevo ciclo de vida con la familia ya con el diagnóstico. Aceptar que esta nueva familia tiene que seguir caminando, que tiene que seguir haciendo sus cosas, que se tienen que seguir cuidando a cada uno y respetarse, amarse. Y creo que esto va a ayudar a que puedas sentir menos este peso de encima tan grande que tenemos las mamás y poder seguir adelante. Y pues me gustaría cerrar con esto. Podríamos quedarnos más tiempo, pero pues Becky, muchas gracias por invitarme. No, gracias. Espero que haya podido tocar los puntos que tú tenías interés de que los platicáramos. Y pues aquí estamos. Doy terapias individuales, terapias de pareja, doy terapias a cualquier persona que sienta alguna sensación, sentimiento emocional que quiera trabajar. Y trabajo con grupos vulnerables. Trabajo en talleres, también doy conferencias, y pues yo encantada de poder trabajar estos temas también tan importantes que son los duelos. Muchas gracias por habernos participado y colaborado aquí. Era un tema que para mí es de extrema importancia en este canal, porque muchos papás seguimos en este camino, y te doy las gracias infinitas de haber tenido esta oportunidad, de darnos esta oportunidad de compartir todo tu conocimiento en esta parte, Vivi. No, gracias a ti por invitarme, gracias por hacerme partícipe de este proyecto tan padre que empezaste, y que teniendo una comunidad ya tan grande y tan importante, pues son temas que a veces nos da hasta miedo hablar. Totalmente. Pero pues yo encantada, porque sí se quedan en el tintero varios temas, y pues tú invítame y yo aquí vengo. Muchas gracias, Vivi. No, de qué. Gracias. Queridos amigos, el duelo no es un final, sino un inicio de transformación. Queridos amigos, si están pasando por este proceso, quiero decirles que no están solos. Tienen este espacio para compartir, para sentirse acompañados, para recibir información y para darles voz. Nos vemos hasta la próxima.